Medicina legal. Hemos ya estudiado la medicina legal sexual y la medicina legal traumatológica. Es decir, lo último que estudiamos fue el estudio de las lesiones. Y sobre estas dos materias hicimos nuestra prueba, que estamos corrigiendo. Y ahora nos corresponde estudiar la medicina legal toxicológica. Es decir, nos corresponde estudiar los tóxicos, que de un punto de vista general, ¿no es cierto?, constituyen los venenos. Así que respecto de esto vamos a ir aclarando, ¿no es cierto?, algunos aspectos que están contenidos precisamente, y valga la redundancia, en los contenidos que nosotros les hemos ido entregando. La medicina legal toxicológica. Para referirnos a este tema, es conveniente que estudiemos cuestiones relacionadas primero con ciertos conceptos básicos, que son 4. Los tóxicos, la toxicología, los fármacos y las drogas. Y como consecuencia del estudio de estas, o al menos de los conceptos de estas, vamos a ver en qué consisten los problemas toxicológicos y cómo estos problemas toxicológicos se han ido aumentando con el tiempo y tienden a seguir aumentando estos problemas toxicológicos. Luego vamos a hablar de lo que provocan estos tóxicos, estos venenos. Vamos a hablar de las intoxicaciones. Vamos a hablar de las clasificaciones de las intoxicaciones y vamos a hablar también de los envenenamientos, ¿no es cierto?, los problemas agudos que provocan estos tóxicos, que como dije, son venenos. Y después vamos a referirnos a las drogas, a una cuestión que es bien interesante de saber, que es qué es lo que pasa cuando llega la droga al cerebro y qué es lo que impide la llegada de la droga al cerebro. Y cuáles son los procesos que empiezan a ocurrir una vez que ciertas drogas logran traspasar esta barrera hematológica. Y vamos a hablar de la clasificación de las drogas, y vamos a dar una pequeña cuenta de cada una de estas drogas, y después vamos a decir algunas cosas sobre una droga, siempre que hablamos de alguna sustancia de cualquier tipo que sea, natural o artificial, que produce acostumbramiento y hábito, estamos hablando de una droga, que pueden ser incluso recetadas, porque dentro de las clasificaciones, ¿no es cierto?, que vamos a ver están las llamadas drogas lícitas y las drogas ilícitas, es decir, las que están permitidas y las que no lo están. Ustedes saben cuando ustedes mismos, bueno, ustedes son jóvenes, pero algún familiar cercano, mamá, papá o abuela, qué sé yo, abuelo, le recetan algún tipo de fármaco, ¿no es cierto?, que es una droga que tiene el objetivo de curar la salud. Ustedes saben que hay algunas que se otorgan con recetas retenidas. Claro, ¿por qué? Porque resulta que son peligrosas. Si no se siguen las indicaciones del especialista, es decir, del médico, pueden producirse, ¿no es cierto?, problemas en la salud del mismo paciente, que está tomando el fármaco que le fue recetado.
y no obstante ello puede sufrir algún tipo de problema. Bien. Entonces, vamos a iniciar el estudio de esta parte de la medicina legal. Después de esto vamos a estudiar una parte que es muy importante en nuestra materia, que guarda relación con los delitos contra las personas, básicamente con los homicidios, o sea, con la muerte, la medicina legal tanatológica, el estudio del cadáver. Y los homicidios están presentes, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Y no solamente los homicidios, sino que también los suicidios, y las muertes accidentales también. Y en todos ellos hay que hacer un estudio del cadáver, sobre todo tratándose de las llamadas muertes sospechosas, en donde la autopsia judicial es obligatoria en los casos de muertes sospechosas. Ejemplo de muertes sospechosas, las que ocurren, ¿no es cierto?, en la vía pública, o las que ocurren de manera violenta, o las que ocurren dentro de los hogares en que viven personas solas, o en que viven dos personas. Bien, entonces la medicina legal toxicológica, vamos a hablar de estos 4 elementos: tóxicos, toxicología, fármacos y droga. Los tóxicos son cualquier tipo de elemento, sustancia, como quiera llamarla, que puede ser ingerido, inhalado, aplicado, inyectado o absorbido. Sustancia que es capaz de producir en el organismo humano, por sus características, ¿no es cierto?, físicas o químicas, alteraciones orgánicas o funcionales. Alteraciones orgánicas o funcionales. O también la muerte. Estas sustancias provienen de los 3 reinos de nuestro mundo. Pueden tener su origen en el reino animal, en el vegetal, en el mineral, y también existen, estos son los reinos, o sea, son las sustancias, ¿no es cierto?, naturales, es decir, que se encuentran en alguno de esos reinos. Pero también están aquellas creadas por el hombre, que son las llamadas drogas sintéticas, creadas por el hombre. Incluso hay algunas que se llaman drogas semisintéticas, donde parten como naturales y se le hace el agregado por el hombre. Droga sintética, típico, droga, conocida como tal nomás, el éxtasis, que es tan peligroso. Porque claro, ¿no es cierto?, lo que está creado por el hombre son puras cuestiones artificiales. Es decir, el producto que se obtiene es a base de solo cuestiones artificiales, que pueden tener o nacer de un principio de una sustancia que genera una sustancia natural, pero la parte más importante la crea el hombre, el ser humano. Entonces ahí tenemos qué es lo que es un tóxico, como sinónimo de un veneno, porque los tóxicos pueden ser fármacos, es decir, drogas que sirven para curar la salud, para evitar la muerte, o también pueden ser lo contrario, para provocar la muerte o para provocar daños a la salud. Entonces, si estudiamos los tóxicos, tenemos que decir qué es lo que es la ciencia que estudia los tóxicos, que es la toxicología. Ella estudia, ¿no es cierto?, científicamente los elementos de los tóxicos, es decir, cómo están compuestos los tóxicos. Estudia el comportamiento, el metabolismo de los tóxicos, o mejor dicho, que provocan los tóxicos, las lesiones que provocan los tóxicos, cómo se acumulan
cómo se eliminan o excretan, cómo se botan, ¿no es cierto?, desde el organismo, y el tratamiento adecuado para proteger al organismo afectado por el tóxico. Todo eso estudia esta ciencia llamada toxicología, que cada vez abarca más campos por diferentes razones, como lo vamos a ver a continuación. Después están los fármacos, que como les dije, es cualquier tipo de sustancia también, que puede ser de origen natural o sintético o compuesta, es decir, de los dos, con sustancias naturales y sintéticas creadas por el hombre, y que tienen una misión, que es curar la salud. Todo fármaco tiene esa misión. Después, con la utilización del fármaco puede ocurrir lo contrario, pero el fármaco significa eso, curar la salud. Esa es la misión. Y por último, la droga. En general, se entiende por droga todo tipo de sustancia que tiene una capacidad específica, que es crear hábito y dependencia. Digamos que ese es el problema con las drogas, crear hábito y dependencia. A nosotros de repente nos pueden decretar un fármaco, el médico, un remedio, digamos, el médico, y ese fármaco nos puede crear hábito y dependencia. Por ejemplo, la gente, sobre todo la gente de edad, ¿no es cierto?, que tiene problemas para dormir, como se diría mejor, para conciliar el sueño. Le cuesta dormir. A los viejos les cuesta más dormir. Hay otros que se andan durmiendo solo, pero duermen de día, ya después se quedan dormidos en el sillón, qué sé yo, claro. Porque ya, ¿no es cierto?, con la edad, como todo, se empieza a echar a perder, como todo en la vida. Si ustedes compran un plátano, pasa el tiempo, ¿no es cierto?, de que está madurito y se empieza a echar a perder después. Una manzana, etc., todo, salvo las rocas que duran muchos años. Pero también en contacto con el medio ambiente también van cambiando. Hasta las rocas. Es decir, hasta el mineral que las compone, que es el famoso basalto, que es uno de los minerales más duros que hay en el estado natural. Basalto. Entonces, nos encontramos con que mal utilizado puede ya no solamente crear hábito y dependencia, sino que además ya puede provocar una enfermedad específica. Así que ahí tenemos una idea de estos 4 elementos, ¿cierto? Tóxico, toxicología, fármacos y drogas. Ahora, como les dije, todo este conjunto de elementos lleva al estudio de los problemas toxicológicos, que cada vez se van haciendo más complicados y en mayor número. Bueno, el solo hecho de que cada vez vayan ocurriendo en mayor número los va haciendo más complicados. Más allá de que como hay mayor número de tóxicos en el ambiente humano, digamos, mayor número de venenos, hay más posibilidades de que se compliquen más todavía los problemas derivados del contacto del ser humano con estos venenos. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la mayoría de las ingestas que provocan problemas graves toxicológicos se producen en el hogar, por ejemplo, y se producen muchas veces con los niños. Claro, ¿por qué? Porque resulta que ahora para limpiar se utilizan muchas veces elementos que son tóxicos, y un leve descuido del que está a cargo del menor significa que el menor, como anda mirando todo y buscando todo y tocando todo y echándoselo a la boca, puede echarse a la boca, ¿no es cierto?, un tóxico, sea líquido o sea
no líquido. Bien, aquí hay una cuestión, un dato, en el sentido de que los problemas toxicológicos, si bien es cierto que están ahora exacerbados, están aumentando, no son exclusivos de ahora, de la modernidad, por decirlo de alguna manera, sino que están presentes en la tierra en la que vivimos desde hace bastante tiempo. Por lo que señalábamos delante, porque existen estos tóxicos en los tres reinos de la naturaleza: reino animal, vegetal y mineral. Y con la aparición del hombre y los progresos de la ciencia, se han creado por el hombre otros tóxicos, sumados a los que existían ya en los tres reinos de la naturaleza en estado natural, que han sido la base para la aparición de una gran variedad de sustancias destinadas al uso químico y agrícola, potencialmente tóxicas, como también las creadas para el uso bélico, ¿no es cierto?, para la guerra, para el uso de las armas, y para el uso médico, y para el uso médico. También se utilizan elementos tóxicos para hacer el bien. Las máquinas que tienen por misión emitir rayos X para poder ver lo que existe a través de algún cuerpo, que puede ser el cuerpo humano, puede ser otro cuerpo sólido, contienen elementos que son los que hacen funcionar, ¿no es cierto?, no solamente la máquina, sino que además para obtener la radiografía que se quiere ver, ¿no? Es decir, para ver a través del objeto, ¿no es cierto? Los elementos son elementos potentes. Imagínense que se pueda ver a través hasta de los metales, pasando por otros elementos que son menos densos del punto de vista molecular que los metales. Hasta el plomo, que es el mineral más denso, según tengo entendido, puede ser, ¿no es cierto?, visto en parte, menos que otros que son menos densos, molecularmente hablando. Pueden ser vistos a través de rayos. Y esta diversidad de sustancias, tanto como su uso corriente, decimos acá en los contenidos, que aumentan día a día los riesgos de intoxicación en cualquiera de las formas médico-legales, sean estas de índole homicida, suicida o accidental, como estábamos diciendo. Entonces, la toxicología se aboca a estudiar, ¿no es cierto?, estos problemas toxicológicos y los efectos tóxicos que ocasionan innumerables agentes químicos. No nos olvidemos que las ciencias químicas estudian los elementos que conforman la materia. Todo el universo está conformado por elementos químicos, por materia. Incluso se habla ya de la antimateria hace tiempo. Ahora, ¿por qué está formado eso? No tengo idea, pero algo debe haber allí, o nada, no sé. Entonces, la toxicología estudia los efectos tóxicos que originan diferentes agentes químicos con los cuales el ser humano convive y que lamentablemente ha ido creando el propio ser humano. Agentes que conviven con nuestra raza humana y que hacen la razón del por qué esta ciencia, la toxicología, ha ido cada vez más ampliando sus fronteras. Claro, cada vez, como se han ido creando más tóxicos, o sea, se suman a los naturales, ¿no es cierto?, de los tres reinos de la naturaleza, se suman ahora los creados por el hombre. Entonces, como hay más tóxicos que conviven con nosotros, entonces los problemas son más.
Y esta ciencia es la que debe tratar de solucionar estos problemas toxicológicos que cada vez más, como dije, van en aumento. ¿Qué motivos, por ejemplo, se señalan de ampliación de las fronteras de la toxicología? Motivos terapéuticos, los progresos industriales, la fitotoxicología y la higiene alimenticia también. ¿Cómo ha ampliado las fronteras la toxicología, por ejemplo, con los motivos o razones de carácter terapéutico? Claro, lo que les he estado explicando. Los tóxicos que tienen por objeto cuidar, ¿no es cierto?, a la especie humana. Es decir, los fármacos que se van creando, que si no son usados en la forma específica en la que el especialista nos dice, ¿no es cierto?, pueden causar daño en vez de curar la salud, incluso pueden causar la muerte. Claro, hay que tomarlos porque si no se toman en la forma que está indicada específicamente, también pueden ocasionar la muerte. Digamos, por ejemplo, el caso de los diabéticos, que si no se les administra, ¿no es cierto?, la sustancia que el médico señala, puede hacer que la persona muera. ¿Sí? Los remedios. Todos los remedios tomados en una cantidad que no corresponde provocan algún tipo de daño, si es que no provocan la muerte. Y va dependiendo también del tóxico. No todos los tóxicos producen el mismo daño. Hay tóxicos que, una vez que se van ingiriendo, por la potencia que tienen, ¿no es cierto?, el veneno va destruyendo las vías por las cuales va pasando. Ese va matando inmediatamente. Hay otros que alcanzan a llegar, ¿no es cierto?, al estómago y ahí empieza, ¿no es cierto?, la intoxicación misma, la más grave, por decirlo de alguna manera, que si no se trata, puede provocar la muerte. Entonces tenemos los casos terapéuticos. También aumentan, ¿no es cierto?, los problemas para esta ciencia llamada toxicología, los progresos industriales respecto a sustancias nuevas capaces de provocar fenómenos tóxicos en los trabajadores que las manipulan o emplean. Claro. Se tienen que seguir lo que enseña esta palabra tan usada que viene básicamente de Estados Unidos, claro, en inglés, pero que son los famosos protocolos, ¿no es cierto? Es decir, que para todo hay un manejo, para todo hay un manejo. En la cantidad de sustancias, ¿no es cierto?, que son tóxicas. Acá en Arica, por ejemplo, toda la cantidad de minerales que se transportan y de repente uno no tiene idea y pasa con el vehículo uno al lado de un camión que lleva un tóxico súper potente. Entonces, hay gente que trabaja, hay gente que tuvo, ¿no es cierto?, que ingresar el tóxico a ese camión. Y antes, si es que no es un tóxico natural, ¿no es cierto?, hubo que extraerlo si era natural. Hubo que apilarlo, hubo que guardarlo, y en todo hay gente que trabaja en eso. Y eso es peligroso. Entonces, para todo hay un manejo. Después está la fitotoxicología. Esto guarda relación básicamente con tóxicos, también con venenos, pero que se han venido generando básicamente en lo relacionado con la agricultura. Todos estos tóxicos que sirven, ¿no es cierto? Sirven, pero ahora se trata por el ser humano dentro de esta idea de proteger de alguna manera el medio ambiente, se trata de utilizar lo menos posible estos ¿cómo se llama?, tóxicos agrícolas, que tienen un fin que es beneficioso, eliminar plagas.
plagas de animales, plagas de ratas, por ejemplo, o plagas de insectos, que son las más difíciles, porque los insectos son más chicos, ¿no es cierto? Entonces, son tóxicos que tienen por objeto matar el insecto, pero no matar la planta. Entonces, ahí tenemos otro campo que ha tenido que abarcar ya desde hace algún tiempo la toxicología, que es, ¿no es cierto?, lo relacionado con los tóxicos que sirven para combatir las plagas en la agricultura. Como digo, plagas de diferentes tipos. El ideal, como se habla ahora y uno lo ve en la televisión, el ideal es combatir las plagas de la agricultura de manera natural. Claro, la naturaleza se encarga, ¿no es cierto?, de combatir las plagas, pero esto es en un contexto más o menos natural, valga la redundancia. Pero a esta altura de la vida del ser humano en la Tierra, eso es como idílico, como idílico, porque ya no se dan todas las condiciones que se daban originalmente para que la propia naturaleza se encargaba de terminar con estas plagas. Ahora, como el hombre ha alterado tanto el hábitat, o el hábitat, como se diga, el medio ambiente, entonces ya, por ejemplo, han desaparecido, en muchos lugares han desaparecido especies vegetales que tenían por objeto combatir, ¿no es cierto?, plagas que dañaban a otros vegetales. O han desaparecido animales que eran los que se encargaban de las plagas. Por ejemplo, siempre se ha dicho, y es lo que siempre se muestra más, que todo tipo de culebras, de serpientes, etcétera, se comen a los roedores, ¿no es cierto? Esa es una de los, ¿cómo se llama?, de las defensas naturales, de la naturaleza. ¿Ah? Pero en muchos lugares, precisamente por el uso de tóxicos o de guerras que han ocurrido, han desaparecido muchos animales. Entonces ocurre que hay plagas que aumentan porque los animales que terminaban con la plaga han desaparecido. O en otros casos han llegado plagas del extranjero. ¿Quién no conoce, por ejemplo, el caso de la famosa abeja, ¿cómo se llama?, rayada, la abeja amarilla, que se llama, o de camiseta amarilla, que es altamente agresiva y que ha llegado a diferentes países. En Estados Unidos ya está en casi varios estados, no sé si en todos, en varios. Y se la combate, pero la naturaleza es muy difícil combatirla. Pasando por el riesgo de eliminar al propio ser humano. Entonces, ahí tenemos una plaga que ha llegado, bueno, llegó a Estados Unidos, ha pasado por otros países antes de llegar a Estados Unidos. Si llegó a Estados Unidos, ha pasado por México, ha pasado por otros países. Y elimina las otras abejas, las abejas naturales que existían en cada uno de los países. Por ejemplo, la plaga del sapo argentino, que es un sapo grande, que lo introdujeron en Australia, llevaron esa especie de sapo para combatir una plaga. Pero resulta que ese sapo es tan prolífico que el sapo mismo se convirtió en plaga. Es decir, eliminó la plaga, pero quedó el sapo, que cada vez se expande más en Australia, que es un país continente, un país inmenso. Australia, una isla, pero inmensa. Entonces, diferentes tipos, ¿no es cierto?, de problemas que ocasionan problemas toxicológicos relacionados, como hablábamos, con la agricultura, porque, ¿no es cierto?,
muchos de estos animales, sobre todo los animales pequeños, son herbívoros, con diferentes tipos de vegetales. Y la fitotoxicología, considerando que año en año aumenta el número de los tóxicos que utiliza la agricultura para proteger las cosechas de los numerosos parásitos que atacan a los vegetales. Parásitos tales como hongos, bacterias, insectos y sus larvas, roedores, plagas que destruyen anualmente un gran porcentaje de la producción agrícola. Es lo que estábamos conversando. Y también ha ido aumentando los problemas toxicológicos y por ende ha ido ampliando el campo de esta ciencia de la toxicología, la higiene alimenticia, que tiene por objeto, ¿no es cierto?, la higiene alimenticia, lograr un mayor control de productos para el consumo humano. Claro, y para ello, ¿no es cierto?, hay que realizar un control toxicológico de una serie de seres o de virus, bacterias u hongos que afectan, ¿no es cierto?, el consumo humano, es decir, la higiene alimenticia. Hemos visto en la televisión siempre en los veranos como uno ve que ¿cómo se llama? El personal de salud, muchas veces el que manda el organismo en Santiago, lo vemos ¿cómo se llama? Con su delantal blanco, que anda ahí con una comitiva detrás y que van a inspeccionar los terminales. Me recuerdo que en el terminal pesquero, por ejemplo, en Santiago, que le han pasado no sé cuántas multas. Porque, ¿cómo se llama? No hay que ser ni especialista en salud y solamente sentir el olor que hay a veces para darse cuenta de que algo malo hay. Y sobre todo con productos del mar, esos productos del mar en estado de descomposición provocan unos tóxicos que acarrean la muerte. Otros que vienen, ¿no es cierto?, infectados, como el caso de normalmente los mariscos, ¿no es cierto?, que se pegan a las rocas con la famosa marea roja, que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, se prohíbe, ¿no?, la venta de ciertos tóxicos en el fondo. Uno se come uno de esos productos, ¿no es cierto?, un chorito, qué sé yo, un loco que está infectado, se puede morir. Esos tóxicos son venenos, pero crean verdaderos venenos esos animales en descomposición. También ocurre no solamente con los productos del mar, también ocurre con otro tipo de productos, ¿no es cierto? Con todo tipo de productos, pues todas las materias en descomposición provoca tóxicos. El cadáver de un ser humano en descomposición provoca tóxicos, que afectan evidentemente la salud, provoca enfermedades. Esa es una de las razones por las cuales, ¿no es cierto?, cuando hay pandemias como la que estamos sufriendo ahora, que está a nivel mundial, pero puede ser a nivel de un país o de una región de un país, en donde puede haber una mortandad excesiva, ¿no es cierto?, que hace tomar un montón de medidas para que los cadáveres sean rápidamente, ¿no es cierto?, objeto de la autopsia y luego de una incineración, porque si no el cadáver de los seres humanos también empieza a crear tóxicos. Permiso, voy a prender la luz. Eso entonces es lo que podemos señalar en relación con la toxicología, como esta ciencia, ¿no es cierto?, que se dedica al estudio de los elementos, del comportamiento, de cómo afectan la salud, etcétera, de los seres humanos, ha ido cada vez ampliando más sus fronteras, es decir,
ha ido cada vez ha ido cada vez más teniendo que hacerse cargo de otros problemas que se van presentando. Acá se señalaron 4, como dije, elementos que han ido ampliando las fronteras de la toxicología, que son razones o motivos terapéuticos, los progresos industriales, la higiene alimenticia y la fitotoxicología. Bien. Sigamos ahora con las intoxicaciones. La causa más frecuente proviene de la ingesta de medicamentos que afectan directamente al sistema nervioso central. Nosotros en los antecedentes que le remitimos, en los apuntes que hicimos, lo abreviamos, colocamos la primera vez completo el nombre y después, pero con su abreviación, sistema nervioso central, con mayúscula SNC. Cada vez que vean eso, entonces se refiere al sistema nervioso central. Como hay otras siglas que vamos utilizando para no colocar palabras largas a cada rato. La ingesta de medicamentos que afectan directamente al sistema nervioso central. Y se señala una serie de medicamentos, ¿no es cierto?, que son de uso común, ¿no? Y que aunque nosotros no los usemos, de repente algunos de nosotros, pero por lo menos conocemos a personas que la usan, o al menos lo hemos oído nombrar. Algunos hasta se usan algunos se usan para drogarse, así, para volar. Pero otros se usan para bajar de peso. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de la benzodiazepinas, de los antidepresivos? Cada vez se colocan más de moda los antidepresivos, sobre todo ahora que estamos todos encerrados, sobre todo los que tenemos cierta edad, que nos dejaron encerrados, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, del famoso alprazolam? Que se utiliza justamente bastante. Incluso uno de los graves problemas que tenemos acá, que las personas se recetan entre ellas. Algunos de estos tóxicos que son altamente dañinos, se los recetan entre ellas. Sí, claro, a una persona el doctor le recetó eso porque a esa persona, dadas las características de su mal, el doctor consideró que era necesario que tomara este famoso alprazolam. Entonces, como le hizo bien, esta persona se lo receta a otra. Le dice, no, sí, el doctor me dio el doctor para darle más, no solo caché, sino que para darle más autoridad. Dice, no, si el doctor me lo recetó. Entonces se lo receta a otro, u otra. Entonces esta persona se la toma sin la receta, sino que porque se la recetó la amiga, a la cual se la había dado el médico. Pero a lo mejor tiene una deficiencia o un mal que ese alprazolam a lo mejor le hace peor y puede entrar en grave problema. ¿Qué es otro de los problemas que existe ahora? Que es la automedicación. Que mucha gente anda cambiando remedios, qué sé yo, porque se lo recetó un amigo o una amiga. Aquí está lo que decíamos delante, pues. El 80% de las intoxicaciones, le hace también envenenamientos, el 80%, se produce en el hogar, lo cual se dice acá es un tema preocupante. Digamos, en el lugar que se supone que es donde estamos más cuidados, es donde más se producen intoxicaciones. Porque en todos los hogares hay algún tipo de tóxico. ¿Quién no utiliza Clorox o Clorinda o no sé, otros nombres tendrán estos elementos para limpiar los baños? ¿Quién no los utiliza? Porque con agua de jabón, el jabón para lavar la mano no sirve, para sacarle el sarro, ¿no es cierto?, a
a los waterclaw, etc. No sirve. El problema es que hay que guardarlo sobre todo lejos de los niños, porque es raro que una persona mayor se equivoque y se tome un vaso, ¿no es cierto?, de cloro, o está con problemas mentales o es muy tonto, ¿me entiendes? Pero hay en la casa otros, más suaves a lo mejor, que los que sirven para lavar los platos, los que sirven para desengrasar la cocina, etcétera. Todos tienen algún tipo de tóxico. Claro, si se salta una gotita, no, seguramente uno no se va a morir, pero se utiliza en el hogar. Básicamente, acá se dice que otra causa de intoxicación proviene de los artículos de aseo, representando casi el 11%. Imagínense. El 11% de los artículos, mejor dicho, el 11% de los casos de intoxicaciones son con artículos de aseo, que es más o menos lo que estábamos hablando. Y el 80% se produce en el hogar. Bien. Hablemos entonces de las intoxicaciones o envenenamientos que son. Y aquí hay algunas clasificaciones. En primer lugar, una clasificación dependiendo del origen. Y ahí se habla de clasificaciones según el origen, en sociales, profesionales, endémicas y por medio ambiente contaminado. Las sociales parten de la base de las características del consumo de ciertos artículos dependiendo de las diferentes sociedades, que ocasiona, como se llama, intoxicaciones agudas o crónicas. Aquí están todos, a todo lo que puede constituir una droga. No porque sean muy usados no son drogas o no son tóxicos. Lo digo porque aquí, por ejemplo, aparece el tabaco y el alcohol, la marihuana, etc. Claro, fumarse un cigarrillo, ¿no es cierto?, 2, 3 al día. Sí, claro, a lo mejor no le hace nada, pero la gente no se fuma 2, 3 cigarrillos, el fumador, desafortunadamente, se fuma 1, 2 o 3 cajitas de cigarrillo. Y normalmente una caja de cigarrillo tiene 20 cigarrillos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, y la humedad que circula por las vías nasales, la nicotina que contiene el cigarrillo se va endureciendo. Y claro, primero será un granito, después serán 2 granitos, que sean chiquitos, 2 granitos, hasta que de repente un alvéolo pulmonar, o la pleura, o un pulmón, o la laringe, o la garganta, qué sé yo, va a haber una costra formada por nicotina. Y de los otros elementos que tiene el tabaco, básicamente alquitrán. No estoy así hablando como el purificador de las almas yo, porque yo también he fumado en mi vida, pero fui más bien un fumador social. Y por lo menos problemas derivados parece que no he tenido otros problemas, pero no derivados del cigarrillo. Además que hace algún tiempo como que me cabré solo del cigarrillo. De repente me cabré nomás. Y yo que era fumador social, o sea, cuando había una reunión, una fiesta, que se yo, algo, ahí fumaba y tomaba trago, como la gente, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Pero hay gente que no es así, pues, tiene que fumar todos los días. De ese fumador estamos hablando básicamente. Y lo mismo con el alcohol. Claro, se sale en el fin de semana, se toman ya 2 piscolas, qué sé yo, 3, si no está manejando. Pero ya cuando se toma la botella completa de pisco, ya estamos mal. O si dice, mire, a mí el doctor me recetó 2 piscolas, pero se hace, ¿no es cierto?, el vaso se lo llena de pisco y le echa al final una gotita de Coca-Cola, también.
decir, todo se entiende, la prudencia, ¿no es cierto? Todo se entiende. Todo lo que se hace en exceso, todo lo que se hace en exceso provoca problemas. Todo, lo que sea. En comer, incluso en el sexo, en todo, provoca problemas, en exceso. En exceso. Porque si yo la comida más rica, con los ingredientes más ricos, ¿no? Y los productos más ricos, si como centolla en exceso, ¿no es cierto? Que es algo rico, riquísimo, por algo tan caro en el mundo, me hacen mal. Si me encanta la mayonesa y como en exceso también, etc. Claro, hay productos que van a hacer mal antes que otros, sí. Pero todo en exceso hace mal. O termina aburriendo, por último. Después también están las causas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la clasificación de las intoxicaciones según su origen. Hablamos de las sociales, ahora las endémicas. Las endémicas están provocadas por la presencia de determinados elementos en el medio ambiente que provocan intoxicaciones. Por contacto prolongado con el ser humano. Claro, también vamos a hablar de las intoxicaciones por medio ambiente contaminado, entonces uno podría decir lo mismo, que son lo mismo que las endémicas. No. Las endémicas más bien se refieren al caso en que la gente, ¿no es cierto?, está ingresando a su organismo algún tipo de sustancia natural que para esa persona a lo mejor es un tóxico, como puede ocurrir en la época de la floración de los plátanos orientales, ese árbol que se llama así plátano oriental y que en Santiago está lleno, por ejemplo, y que el polen, ¿no es cierto?, de la florcita, ¿no?, de este árbol, la hace mal a mucha gente. Y hay algunos que son altamente alérgicos. Entonces, esa gente altamente alérgica le hace no mal, muy mal. Muy mal. Bueno, a eso se refiere más bien las intoxicaciones endémicas. Porque a diferencia de las intoxicaciones por medio ambiente contaminado, estas son el resultado de fuentes contaminantes creadas por el hombre. Claro, si una minera, por ejemplo, que son los casos que uno conoce a través de la televisión, qué sé yo, una minera, ¿no es cierto?, empieza a tirar los desechos de los minerales, que son minerales altamente tóxicos. Los empieza a tirar en lugares en donde empieza a traspasar estos desechos tóxicos, que sobre todo los desechos tóxicos en estado líquido, empiezan a traspasar las capas de la tierra y a lo mejor ingresan, ¿no es cierto?, a los lugares en donde hay agua que es para el consumo humano. No estoy hablando de la tubería de la empresa de agua potable, estoy hablando del lugar hasta donde se escurre el agua que después va a ser entubado en una cañería, ¿no?, a lo mejor, o en una acequia. Claro, ahí altamente contaminado. O los casos en que se derrama petróleo, por ejemplo. ¿Cuántos casos hemos conocido? En lugares específicos, como el caso de Quintero, por ejemplo, Ventana, u otros. Entonces, ahí nos encontramos con estas situaciones que son, ¿no es cierto?, de medio ambiente contaminado por el hombre. Ahí está la diferencia con las intoxicaciones endémicas. Lo mismo en el caso de intoxicaciones por medio ambiente contaminado, que son resultados de fuentes contaminantes, donde también se señala acá, por ejemplo, la combustión o los residuos de industria arrojados al aire. Claro, Santiago vive con, ¿cómo se llama?, con restricción. Y a veces es aconsejable ni siquiera salir a la calle. Ya la capa de smog está ahí como un techo, que entre otras cosas más allá del cambio climático, ¿no es cierto?, ha hecho variar hasta el clima en Santiago. Hasta el clima. Claro, porque imagínense que hasta la lluvia no alcanza a traspasar esa capa, pues ya a veces es tan pesada esa capa, pesa toneladas, Claro, uno no se da cuenta porque
no se mide así en un pedacito, en un metro cuadrado de oxígeno, sino que es la capa, imagínense, sobre todo Santiago. Eh, entonces, provocan intoxicaciones. De nuevo volvemos a la gente alérgica, a los niños. Ni siquiera solo a los alérgicos, a los enfermos de los pulmones. Todas las enfermedades broncopulmonares por respirar toda esa mugre. Así que a eso se refieren las intoxicaciones por medio ambiente contaminado. Después también hay intoxicaciones que se clasifican según su finalidad. Y aquí se habla de intoxicaciones por doping, intoxicaciones alimentarias, e intoxicaciones por factores genéticos y las intoxicaciones por interacción medicamentosa. Las intoxicaciones por doping, bueno, eso lo conocemos, ¿no es cierto?, esta expresión nosotros relacionada con los deportistas y sobre todo con los deportistas de alta gama, así como los automóviles de alta gama, los deportistas, ¿no es cierto?, los deportistas top, así como, bueno, nosotros tenemos muy poco, el que tenemos es este joven González, que ha sido medallista olímpico, gimnasta. Sobre todo, claro, no digo que él haya utilizado elementos tóxicos, pero muchos sí lo han utilizado y de hecho han sido sancionados por utilizarlo. ¿Para qué? Para aumentar su rendimiento. Entonces ahí el doping a veces provoca daño, provoca intoxicaciones. A un ciclista norteamericano, creo que tiene el mismo apellido del gran jazzista norteamericano, también de color, ustedes se imaginan, cuando uno dice de color es negro, ¿no es cierto? Porque si uno dice negro, también es mal visto. No sé si es mal visto a los amarillos, que son los asiáticos, decirle amarillo, no sé si es mal visto. Pero como ahora hay tanta cosa mal vista, uno lo ve con los chistes. Si cuenta chistes de estos se enojan, si cuenta chistes de este otro se enojan, si cuenta chistes de acá se enojan. Entonces hay que contar chistes de los que han caído en desgracia nomás, como los políticos, por ejemplo. De los políticos sí que se pueden contar chistes. Claro, que están en desgracia, ¿no es cierto? No son populares, pero hay otros que no, porque, bueno. Entonces, ahí tenemos los casos de lo que se denomina intoxicación por doping. Después están las intoxicaciones alimentarias, por la presencia de elementos nocivos en los alimentos, que provocan intoxicaciones alimentarias de origen bacteriano o químico. Bacteriano o químico. Claro. ¿Cómo se llama? Como hablábamos recién. Cuerpos en descomposición, que sean seres del mar, digamos del agua, ¿no es cierto? O de la tierra, o cadáveres, etcétera, de animales, digo, en este caso, que provocan bacterias. No solamente provocan bacterias, provocan virus también, que son igual o más peligrosos que las bacterias. Y también de origen químico, la presencia de arsénico, plomo o mercurio, o de sustancias venenosas contenidas incluso en vegetales, como en el caso de los hongos. No es llegar y comerse cualquier hongo, hay que comer los hongos que se conocen y que uno sabe que no son venenosos. Hay hongos que son terriblemente venenosos. Se come un hongo una persona y se muere. Intoxicaciones por factores genéticos, ocasionadas por alteraciones en el metabolismo normal de sustancias, producidas por cambios genéticos del paciente. Claro. Todo, ¿no es cierto?, dentro del genoma de cada uno de nosotros tiene ciertas características. Y a lo mejor hay personas, por ejemplo, que son no contrarios, no alérgicos, sino que son afines a causar, que le cause una enfermedad el que
ingiere la lactosa de la leche o de otro producto que la tenga o la contenga, como el queso, por ejemplo, o el yogur, lactosa. Hay personas que no pueden comer, como se llama, cierto tipo de sustancias que contienen los tallarines, las masas en general. Claro, es producto de la genética de la persona, le hace mal ese tipo de cosas. Todos tenemos algún rechazo, pero hay personas que lo tienen a nivel mucho más agudo. Y después también están las intoxicaciones por interacción medicamentosa, que básicamente se debe al suministro de varios fármacos a la vez. De varios fármacos a la vez. Esto uno lo ve desafortunadamente con los casos de muerte por drogas, de muerte por drogas. Que mucha gente, y sobre todo cuando se es joven, se piensa que uno es poco menos que superhombre, que nada le hace mal, qué sé yo. Lo estamos viendo ahora también, ¿cierto? Hay gente que se ríe de esta cuestión del coronavirus. No, total, yo soy joven, a mí no me pasa nada, no andan con máscara, no respetan la distancia social, etc. Que ahora se está viendo en las estadísticas que están haciendo últimamente que ya no son los más viejos los que están muriendo o los que se están contagiando más, sobre todo los que se están contagiando, son los jóvenes, entre 20 y 40. Claro, el problema es que si uno de estos que no respeta estas cosas se lo pega a uno viejo, a lo mejor se muere el viejo, no el joven, el viejo sí. Claro, por una razón bien simple, porque cuando uno va obteniendo años, empieza, ¿no es cierto?, todo el organismo a ir deteriorándose. Y este virus, que se aloja básicamente en los pulmones y en otras vísceras, ataca los pulmones y el viejo que está enfermo en los pulmones se va cortado, o sea, se muere. Y el joven que no mantuvo la distancia social o que no usó máscara, ¿no es cierto?, porque él piensa que no le hacen nada, queda vivo, el que lo contagió. Y esto ni siquiera es por mala intención ni nada, muchas veces son familiares. Ahí salió en la televisión el otro día, por ejemplo, que una familia celebró una fiesta. Eran como 12 personas, habían de todas las edades, estaban los abuelos también, niños y más jóvenes, ¿no es cierto? Estarían las tres generaciones por lo menos, abuelos, los hijos y los nietos. Resultado, uno de los abuelos se murió al tiro intoxicado por el coronavirus y el otro está entubado, no sé si se murió. Estaban sin máscara, sentados uno al lado del otro en la mesa donde se estaban celebrando, etc. Ahí vemos que las autoridades de salud, esto más allá de la cuestión ideológico, político, nada que ver con eso, pero piden hasta por favor que respeten las cosas mínimas que hay que respetar, y hay gente que no las respeta todavía. Aquí en mi barrio, uno ve, yo ya ni siquiera sé si estamos en toque de queda, porque uno ve que aquí salen a pasear el perro, normalmente estos perros caros que se compran, lo salen a pasear a la hora que quieren, a las 12 de la noche, a las 11:30, conversando, ¿cómo se llama?, o hablando por el celular, sin mascarilla. Bien. Resultado, 50 y tanto % de aumento de coronavirus en Arica. Sin comentario, o sin otro comentario. Otra clasificación de estos tóxicos o venenos. Se clasifican en latrogénicas, homicidas, suicidas y accidentales, según su origen. Según su origen.
Intoxicaciones latrogénicas son ocasionadas por el propio ser humano en forma no intencionada. Al tiro les digo que las homicidas, las intoxicaciones homicidas, también son ocasionadas por el ser humano, pero con intención. Claro, en el homicidio, ¿no es cierto?, se sanciona al que con la intención de matar al otro realiza, ¿no es cierto?, las acciones tendientes a ese fin, provocar la muerte, y lo consigue. Entonces ahí estamos en caso o en presencia de un homicidio. Bueno, las intoxicaciones, cuando son en virtud de algún veneno, ¿no es cierto?, se clasifican, según su origen, en latrogénicas. ¿No? Sí, la provoca el hombre, pero de manera no intencionada. Mientras que las suicidas, las intoxicaciones las provoca el hombre de manera intencionada. Ahí está la diferencia. Por si no la ven ustedes cuando se lo estudien mejor. Después están las intoxicaciones suicidas. Bueno, estas corresponden al deseo de autoeliminación de una persona, ¿no es cierto? Deseo de autoeliminarse que se encuentra presente, ¿no es cierto?, conjuntamente con una serie de otras manifestaciones, ¿no? No es que a una persona en un momento determinado de la vida diga, se le ocurra, voy a suicidar y se suicida. No, normalmente hay una serie de otros hechos que son los que explican el acto final, que es ya el suicidio. Y las accidentales, que son aquellas ocasionadas por las propias personas, ¿no es cierto?, de manera imprudente o negligente, que se causan daño a ellas mismas, por imprevisión, muchas de ellas. Estas no conllevan ninguna intención, estas intoxicaciones accidentales. Bien, dejamos entonces la clasificación y nos vamos, ¿cómo se llama?, a las explicaciones de lo que ocurre con el proceso del tóxico, del veneno, en el organismo. ¿Qué hace el organismo para tratar de sacarse el tóxico, eliminar el tóxico o transformar el tóxico? De eso vamos a hablar un poco ahora en esta clase. Una de las mayores causas de intoxicación la provocan los envenenamientos. Porque el veneno es una sustancia que introducida en el organismo altera momentáneamente o hace cesar definitivamente las funciones vitales del cuerpo. Es decir, puede que momentáneamente altere las funciones del cuerpo o definitivamente, es decir, le cause la muerte. La intoxicación por envenenamiento es la resultante de la deterioración química de los protoplasmas vivos, es decir, de las células, produciéndose un conjunto de trastornos. Los venenos son de diferente clasificación. Pueden estar pueden ser gaseosos, pueden ser volátiles, pueden ser minerales o pueden ser orgánicos físicos. Pueden ser de todo, de todas formas, de todas clases, los venenos. Ahora, ¿qué es lo que es lo interesante de la ciencia que se ocupa del tránsito del veneno en el organismo humano una vez que éste ingresó a este organismo humano? Este proceso lo estudia la fisiopatología. Es una disciplina, ¿no es cierto? Porque esta es una disciplina que está dentro de una ciencia, que son las ciencias médicas, ¿cierto? Las ciencias de la biología, si ustedes quieren. Es una disciplina que estudia el ciclo toxicológico seguido por un veneno a través
del cuerpo humano y comprende tres etapas. La primera, lógicamente, es la absorción. La segunda es la distribución y fijación. Y la tercera es la transformación. Veamos entonces qué es lo que pasa con la primera etapa de la absorción, es decir, cómo ingresa el tóxico, el veneno a nuestro cuerpo. Puede ingresar de diversas formas. Puede ingresar por el tubo digestivo, por los pulmones, por la piel, por las mucosas, y cuando se trata de terapéutica, o sea, de los procedimientos para curar la salud humana, puede ingresar por vía hipodérmica, es decir, a través de una inyección. O sea, hay muchas formas de que ingrese un veneno al organismo humano, un tóxico. La más frecuente es la gastrointestinal, que es seguida de vómito y diarrea, que entre paréntesis, cuando se trata del ingreso de un tóxico al organismo y se provoca en la persona de manera más o menos natural la reacción del cuerpo y le provoca vómito y diarrea, eso es bueno cuando le ha ingresado el tóxico. ¿Por qué? Porque eso provoca la eliminación del tóxico. El vómito y la diarrea provoca la eliminación del tóxico. A veces no se logra esto, no se logra, ¿cómo se llama?, hacer que la persona vomite o que tenga, ¿cómo se llama?, diarrea. Y entonces hay que utilizar otros métodos. De hecho, normalmente cuando llega una persona intoxicada, los casos más frecuentes acá en Arica, de la gente que se ha suicidado, muchas veces se ha salvado, es porque ha ingerido un tóxico. ¿Qué es lo primero que se le hace a la persona que ha ingerido el tóxico? Lo primero que se le hace es tratar de lavarle el estómago. Y para lavarle el estómago lo primero que se hace, ¿no es cierto?, es hacerlo que vomite. La diarrea es difícil de provocarla de manera rápida. Es un proceso más largo a vomitar. Pero es bueno también. Es bueno, porque elimina el tóxico. Pero a veces no ocurre. Estamos hablando del caso de tóxicos en el que la intoxicación, el resultado, mejor dicho, de la intoxicación, va a depender del tóxico y va a depender de la cantidad también del tóxico. Va a depender de la cantidad del tóxico. Entonces, ahí nos encontramos con cómo se adquirió, cómo ingresó el tóxico a nuestro cuerpo. La segunda etapa es la etapa de distribución y de fijación. ¿Cómo se distribuye el tóxico al organismo humano? Por la sangre. Por eso que se dice que el tóxico es vehiculado por la sangre. La sangre lo lleva a todo el organismo. Claro, porque o si no el tóxico se quedaría en algún lugar inmediatamente. Ingresando al torrente sanguíneo, la sangre, que es la que circula por todo el organismo, lo lleva a todos lados. El veneno vehiculado por la sangre permanece en esta poco tiempo. Después ya se va de la sangre y lo lleva a los diferentes lugares del cuerpo humano. Entonces, se traslada por la sangre hasta los tejidos. Si en la sangre no se queda mucho, también se queda, pero va a depender de la cantidad de tóxico también. Se lleva, ¿cierto?, a todos los tejidos. Y luego se localiza en ciertos órganos siguiendo un coeficiente de afinidad. Esa es la palabra, coeficiente de afinidad. Ahora, ese coeficiente de afinidad
no sé exactamente con qué tiene que ver, pues será química pura. ¿Por qué razón el cloruro de sodio, ¿no es cierto?, tendrá coeficiente de afinidad con la vesícula, por decir algo, estoy inventando? ¿Por qué el ácido clorhídrico tendrá coeficiente de afinidad con los riñones? Sigo poniendo ejemplos de invento. Digo, hay un coeficiente de afinidad que no se sabe exactamente con todos los tóxicos, pero por lo menos con algunos que han sido los más frecuentes que se han utilizado, se ha llegado a la conclusión de que existe este coeficiente de afinidad. Por ejemplo, los que han tomado algún tóxico de estos, ¿cómo se llama?, de estos insecticidas que son para la agricultura, tienen coeficiente de afinidad con los riñones o con, ¿cómo se llama?, con el páncreas o con el hígado, etc. Algunos se han estudiado. Claro, los tóxicos que no han habido casos, no se sabe con qué órganos tiene coeficiente de afinidad. Entonces, el tóxico ingresa al cuerpo humano, la sangre lo distribuye, no se queda normalmente en la sangre, pero la sangre lo lleva por todos los tejidos, incluidos tejidos que forman los órganos internos, todo, ¿no es cierto? Todo. Y ahí se localiza el tóxico. ¿Con qué? Con aquellos tejidos, con aquellos órganos con los que el tóxico ese tiene coeficiente de afinidad. La localización de estos venenos depende de la forma de introducción y de la rapidez de absorción. Claro, va a depender. Desafortunadamente en ocasiones ocurre que la persona, por la cantidad de tóxico que ingirió, ¿no es cierto?, y el tiempo que se demoraron en llevarlo a la posta, qué sé yo, en que le hagan los lavados, etcétera, etcétera, ya no alcanzaba. Desafortunadamente la persona muere. Y hay otros tóxicos que, como les decía al comienzo, son tan destructivos que van destruyendo todo a medida que van pasando por el lugar donde van pasando el organismo humano. Van deshaciendo los tejidos incluso. No alcanzan ni siquiera a llegar a su destino final, que podría ser el estómago, porque antes deshacen los lugares por donde va pasando. Si se lo ingresan por la boca, ¿cómo se llama?, le destruyen toda la boca, etcétera, etcétera. Elementos que no son tóxicos por sí mismos pueden transformarse en tóxicos. Imagínense ustedes que a una persona le echen agua hirviendo por la boca. La matan. Digo, para poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de un elemento que naturalmente no es tóxico, el agua, y específicamente el agua potable, pero si tiene ciertas características, ¿no es cierto?, se transforma en un tóxico. El agua hirviendo. Porque con el agua hirviendo no solamente se va a quemar uno si es que le cae el agua hirviendo en el hombro, en el pecho, etc. Imagínense así. Van a matar a la persona. Entonces, ¿qué es lo que cuando le entra a la boca, le quema toda la boca? Y al quemarse hace una inflamación tremenda, ¿no es cierto? Y junto con la garganta se alcanza a pasar algo, entonces a lo mejor no alcanza a pasar mucha agua hirviendo y se muere la persona. Se morirá de un paro cardíaco, por el dolor, por la imposibilidad de respiración, etc. Sí. Los malos encuentran muchas formas para deshacerse de personas. Y tercero, seguimos hablando de lo tóxico, la transformación. El organismo se defiende del veneno. ¿Cómo se defiende el organismo del veneno? Transformándolo. ¿Transformándolo en qué? En derivados poco o nada nocivos o más solubles. Claro, el organismo trata de transformar el tóxico, dependiendo, como digo, del tóxico que se trate y de la cantidad de tóxico. Porque hay en muchas ocasiones el organismo, por más que trate, ¿no es cierto?, el organismo, ¿cómo se llama?, en su defensa del propio organismo, a lo mejor cubre las paredes del estómago con más, ¿cómo se llama?, con más líquido, o crea un cierto tipo de anticuerpos rápido,
o crea más saliva en la boca, etcétera. Pero no basta eso. Pero eso es lo que trata de hacer el organismo, transformar el tóxico en derivados poco o nada nocivos. A lo mejor lo logra, dependiendo del tóxico y de la cantidad de tóxico, o más solubles. Entonces el tóxico o lo destruye o lo elimina el organismo. Claro, como les decía antes, si a uno le salta, por ejemplo, o se toma un poquito, ¿cómo se llama?, de cloro, sin querer, obviamente, se equivocó, no sé cómo, pero se equivocó, se tomó un poquito. Sí, seguramente que el organismo a lo mejor va a poder, sí, le hará dolor de estómago, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero no se va a morir la persona. Claro, porque el organismo lo que trató fue de alterar el tóxico, haciéndolo más soluble, haciéndolo, como decir, más liviano, por decir así. Pero, dadas las características del ingreso del tóxico, muchas veces el organismo no alcanza o no es capaz de poder alterarlo, transformarlo en un tóxico menos nocivo. Y para poder destruirlo o eliminarlo. Claro, si es poquito, a lo mejor sí puede, con algunos malestares, pero sí puede. Claro, si le salta una gotita de clorinda en la lengua, sí, a lo mejor le pica o algo. Pero digo, cuando ya no es una gotita. Los problemas toxicológicos de mayor impacto social o realidades sociales en las que nos encontramos insertos provienen de la intoxicación por drogas o intoxicación por alcohol o intoxicación por ambas. Claro. Claro, no solamente como se llama, la gente se droga, sino que ahora parece que, no sé si ahora, pero parece que es buena onda, ¿no es cierto?, para drogarse. Estoy hablando ahora no de drogas que se tomen para suicidarse, ni cómo se llama, ni para causar un mal, un homicidio. No, estoy hablando del que se droga, del volado, por decir así. El problema además ahora es de que, no sé si la palabra ahora es desde el año pasado, ¿no?, hace ya no sé cuántos años, ya no solamente se droga la persona, sino que además se curan. Y parece que droga y alcohol es un cóctel mortal muchas veces. O será que para poder drogarse hay que estar en buena onda. Y a lo mejor la buena onda se logra curándose primero, curándose en términos chilenos, ¿no es cierto? Embriagándose. Entonces, claro, ahora, normalmente la gente, no sé, pero parece que no es ingerir la droga sola, de la que se trate. Marihuana, cocaína, pasta base, heroína, hachís, éxtasis, etc. Parece que también hay que ponerle copete, como dicen los jóvenes ahora. Entonces, ese cóctel muchas veces es mortal. Porque como el alcohol, entre otras manifestaciones, crea euforia, entonces está eufórico la persona, se cree Superman. Si alguien va manejando curado, se cree Superman, entonces dice, no, yo puedo a esta velocidad, aunque haya la velocidad que haya, no me pasa nada porque tengo unos reflejos infalibles, etc. Y cree, por ejemplo, que está a 100 metros de una señora que va cruzando la calle cuando en realidad está a 20 metros. No calcula bien las distancias, porque el alcohol lo que altera es el psicomotriz, brazo y pierna, y psicomotriz. Entonces, cuando viene a darse cuenta de la verdadera lugar en que estaba la persona, ya la atropelló ya. O lo mismo con un choque. Lo mismo con un choque. Así que ¿cómo se llama? Es complicado. Es complicado.
Entonces, hablemos ahora de las drogas. Lo que quería yo era decirles que las drogas, mejor dicho, dentro de las drogas están contenidas el alcohol y el tabaco. Hay muchas otras drogas, lo que conocemos normalmente, que es un drogadicto, ¿no es cierto? Sí, pero también se usa para el alcohol y el tabaco. Las drogas son sustancias, como dijimos delante, son sustancias químicas de origen natural o sintético o semisintético que pueden ser susceptibles de consumo por los seres humanos con fines terapéuticos, o sea, fines para curar el cuerpo humano, y que producen efectos farmacodinámicos modificando las funciones físicas o psíquicas de las personas. Claro, esa es la característica de las drogas, que modifican las funciones que realizan las personas en estado normal, es decir, sin la droga. Modifican tanto las funciones físicas como las psíquicas. Permiso. Esa es la característica de la droga, modificar las funciones físicas y psíquicas. Y este concepto de modificar, de esta característica de modificar las funciones psíquicas y físicas de las personas, va muy unido a lo que es la dependencia y la tolerancia, constituyendo la dependencia una vinculación metabólica y o conductual, o ambas, es decir, una combinación metabólica y conductual. Pueden ser una o la otra, pero también normalmente son las dos. Es decir, no solamente se vincula, ¿no es cierto?, esta función metabólica, sino que también la conductual, entre el consumo de una sustancia y una persona, de modo que la persona no puede abstenerse de consumir esta sustancia sin que aparezcan trastornos físicos o conductuales que desaparecen al consumirla de nuevo. Esto es lo que se llama, ¿no es cierto?, la dependencia de la tolerancia, que provoca esos trastornos físicos o conductuales y que esta persona no puede dejar de sufrir esos trastornos mientras no consuma la droga. Por eso que se han visto tantas veces en las películas, cuando, ¿no es cierto?, está la persona drogada, está desesperada, ¿no es cierto?, y hace cualquier cosa. Muchas veces para eso utilizan los maleantes, los malos, utilizan a los drogadictos, porque dependiendo del tipo de droga que necesite, que es la que usa, puede dar hasta la vida con tal de que le den la droga, por los malestares que le provoca. Entonces, esto que acabamos de explicar trae consigo la dependencia o el llamado síndrome de abstinencia, especialmente cuando es de tipo metabólico, es decir, que le altera el metabolismo a la persona, constituyendo la tolerancia, que es la necesidad de consumir una dosis cada vez más elevada para lograr el mismo efecto inicial, debido a que va perdiendo la sensibilidad a la droga, dependiendo esto de la administración, del metabolismo de la persona y del tipo de droga, entre otras causas. Es decir, estos conceptos derivan del consumo de drogas, que son la dependencia y tolerancia, síndrome de abstinencia y lo que acabo de decir, la tolerancia. Se acostumbra el organismo al consumo de la droga. Seguramente que la primera vez que alguien se fuma un pito, ¿no es cierto?, un cigarrillo de marihuana,
No sé si ahora le dirán de otra manera. A lo mejor le provoca un efecto único que no había sentido hasta el momento. Eh, pero después sí, ya le quedó gustando, ¿no es cierto?, el efecto que le produjo, y ya empieza a hacerse habitué al pito, y después el pito va esto, y después en vez de cigarrillo mejor me fumo un pito, etcétera, etcétera. Entonces ya después necesita 2 pitos para sentir lo mismo que sintió la primera vez con un pito. Y seguramente que cuando ya se empieza a transformar en adicto, en este caso a la marihuana, va a necesitar 10 pitos para sentirse bien, o 20, no sé. O mejor que eso, al pito hay que echarle otra cosita. Entonces por eso es que hay algunos que al pito le meten pasta base, o pasta básica, como se llama. ¿Ah? Entonces ya el pito, no sé cuánto costará un pito, pero si el pito costara 1000 pesos, por decir algo, ya el pito con pasta básica dentro, ¿no es cierto?, que creo que se llama marciano, ¿no es cierto? Bueno, o no sé, o saturniano, no tengo idea, ¿no?, cómo se llama, el pito con pasta base. Entonces ese va a costar 3000 o 4000, no tengo idea. Y cómo se llama, y a lo mejor después ese pito con pasta base ya no le sirve. Entonces va a haber que, para lograr el mismo efecto que logró con la marihuana en el primer pito, va a tener que pura pasta base. Estoy hablando de lo más barato, ¿eh? Pura pasta base. Y el mismo proceso. Lo que le produjo la primera dosis de pasta base, después ya cuando se acostumbra, ya la pasta base ya tampoco no va a producir mayores efectos. Y después de pasta base entonces se pasa a la cocaína. A la cocaína. Que es la base de la pasta base. O sea, de la cocaína no es que se extraiga, como extraerle el parte del metal a una moneda. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en cuarto año en Derecho Penal el delito de cercenamiento de moneda, que consistía en extraerle el metal precioso a la moneda? Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Significa que, para decirlo bien simple, con una porción de pasta base se le hacen unos agregados, ¿no es cierto?, y de una porción, digamos 1 kilo, se hacen 3 kilos, por decir algo. O más, pues no sé, eso lo saben los que trabajan en esto, ¿eh? El problema es que, como en todo, lo más barato al final resulta caro, como dice el dicho. Porque ¿con qué se va a tener que hacer más grande la cantidad de cocaína para venderla como pasta base, para venderla más barata? Se le van a tener que hacer algunos agregados. Algunos agregados. Y algunos agregados que se parezcan a la cocaína. Algunos agregados que se parezcan a la cocaína. O sea, tiene que ser un polvito blanco. Pues si le echan un polvo verde o le echan un polvo negro, no se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con la droga que ustedes quieren. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se le echa a la ¿cómo se llama?, a la cocaína? ¿Cómo se parte, según se dice? Se parte agregándole materiales que son altamente nocivos para el sistema respiratorio, que empieza por la nariz. Y que son, por ejemplo, el caolín, que se utiliza para hacer pintura. El caolín. Talco, que tiene elementos también altamente nocivos al entrar por la nariz, en el sentido de que se solidifica. Se me está olvidando cómo se llama un material también común que sirve para hacer, ¿cómo se llama?, yeso, que también es blanco. Entonces imagínense que todos estos elementos en contacto con la humedad se van solidificando.
Entonces, ¿qué significa eso? Que este drogadicto de pasta base, o básica como también se le dice, no solamente tiene los daños que le ocasiona el producto, porque lo hace volarse, sino que se le empieza a solidificar todo el aparato respiratorio. Entonces después los pulmones por lo menos, o se le endurecen completamente porque se le solidificaron, o se le perforan. Y en los dos casos el pulmón o los pulmones dejan de cumplir la labor de pulmones. Si están duros, no pueden actuar como globos, que es la función del pulmón. Y si están llenos de agujeros, si entra aire se sale. Tampoco puede realizar la función de pulmón. Entonces se muere, ¿por qué? Por una enfermedad del pulmón. Muchas veces antes de los 40 años. Bien jóvenes, vamos a quedar aquí y seguimos en la próxima clase. Mientras tanto, vamos a corregir las pruebas sacando previamente, imprimiéndolas para corregirlas mejor y para entregárselas a ustedes.